hoy estamos en el día de San Cayetano. Qué mejor momento justamente para hablar un poco de que la fe mueve montañas. Ayer tuvimos un gran ejemplo justamente de la fuerza y de la fe. Entonces está Néstor Borri con nosotros. ¿Cómo andas, Néstor? ¿Todo bien? Muy bienvenido, un placer. Néstor, un gusto estar acá. Teólogo, comunicador, militante social, multiplicador, intérprete del mensaje del Papa Francisco y de Factor Francisco. Sabés que la IA dice que soy teólogo, pero no soy. Sé bastante de teología, pero no soy. Wow, mirá vos. Pero bueno. No sirve la data. Vale, igual. Sos teólogo igual, con Y lo que has estudiado. Trata de Hay algo por ahí. teologizar. Sí, Llevaste tu trabajo al Vaticano. eso lo hicimos, sí. Impresionante, Eso es así. impresionante. Eso es así. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de lo que es Factor Francisco? Porque uno tal vez lo presenta como un concepto, pero está bueno pensarlo cómo interviene entre el conurbano, las periferias, el mensaje del Papa Francisco gracias a esta obra. Sí, bueno, Factor Francisco es una iniciativa que desde hace ya varios años, incluso desde antes de llamarse así, intentamos hacer como, ¿cómo decirles? Como una forma de respuesta y de recepción respecto al mensaje justamente de Francisco. En una línea, escuchaba las intervenciones anteriores, en una línea, ¿qué es una línea? ¿No? De que es cómo respondemos los argentinos a los que son nuestros espejos, o a nuestros referentes o nuestros líderes. Me voy a permitir una blasfemia al decir esto. Hay un libro de Antonio Machado, del poeta español. El libro se llama Juan de Mairena. Dice, toda buena facultad de teología tiene que tener una gran cátedra de blasfemia, preferentemente ejercida por el mismo diablo. Eso dice. No, y entonces esto es, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros espejos? Y entonces acaba la blasfemia. Porque puede ser Cristina, puede ser Diego, puede ser Francisco y también Milei. ¿No? O sea, porque somos un país complejo. Milei no es un extraterrestre. No, total. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, pero vuelvo entonces a Factor Francisco, eso para poner una pequeña provocación al inicio. Me gusta. Pero bueno, entonces Factor Francisco, la intención, bueno, lo pueden buscar en Instagram, en TikTok, en Facebook y también la página web. ¿Qué tratamos de hacer desde hace unos 6, 7 años? Ya de antes, pero como Factor Francisco en ese momento. Generar una resonancia, antes lo poníamos así, ¿no? O sea, retrucar las preguntas que el Papa argentino le hace a los argentinos, ¿no? Entonces lo empezamos con mi compañero Santiago Barazzi y también con otro, pero sobre todo nosotros dos, tratando de ver qué más se podía hacer, además de las frases hechas, además, sobre todo en ese momento, de la primera recepción de Francisco en Argentina, que ¿dónde fue? Bueno, fue en Argentina, en esos años en que fue, y en La Grieta. En La Grieta y las piruetas y en el ir y venir. Entonces empezamos haciéndole entrevista a distinta gente sobre qué pensaba de Francisco, y desde ahí, como Francisco, al igual que Diego, al igual que Cristina, al igual que Milei, es un espejo, pero también es una especie de caleidoscopio, ¿no? que refleja cosas. Entonces terminamos hablando de muchas cosas. Y después empezamos a escribir, vino la pandemia, nos empezamos a encontrar con mucha gente, empezamos a andar por el país, sacamos 3 libros. En el 2019 lo fuimos a ver a Francisco. Muy tempranamente, porque nosotros empezamos 2018. Tremendo. Francisco nos recibió, sí, muy sorprendentemente. Era la época en que la gente cronometraba el largo de las reuniones con Francisco. La nuestra fue de 1 hora y minutos, así que ranqueamos bastante bien. Muy bien. Fue una reunión muy potente, a solas, además. Conocimos sus aposentos privados, incluso tuvimos una conversación muy intensa, y en ese momento le fuimos a presentar lo que estábamos haciendo. Tremendo. En ese momento hacíamos la cosa con una estética muy pop, un poco lisérgica quizás. De hecho, las primeras veces que llevamos eso a Europa, esa vez que también estuvimos en Alemania, la gente no nos preguntaba, ¿ustedes qué piensan? Nos preguntaban, ¿ustedes qué toman? ¿No? Claro. Y bueno, tuvimos una linda conversación con él, muy profunda, muy cara a cara, muy personal. Y bueno, y desde entonces venimos laburando eso hasta ahora. ¿No? Una idea de responder, de ponerle palabra a esta gente que nos refleja y nos interpela. En este caso, Francisco. Miramos, y retomando un poco la cuestión del conurbano,
Nada, porque ahí chusmeando también el recorrido de Factor Francisco y lo que hacen, vimos que laburan con Saborido. Con Pedro, sí, recién me escribió. Y nosotros, Recién me escribió. bueno, bien. Sí, sí, claro. acá estoy en tierras saboridianas, Sí, digamos, a full. ¿no? Decirle que lo esperamos. Justamente notamos eso, que laburaste con él y te queríamos preguntar, o sea, ¿qué crees? Y nosotros reivindicamos mucho nuestra identidad conurbana y nos hacemos llamar un canal de stream del conurbano hecho por gente del conurbano. Bueno, ¿qué pensás vos que le aporta al conurbano todo este proyecto de Factor Francisco? Y a ver, primero, conurbano. Argentina es un gran conurbano. Si lo No, me mirás encanta. de cierta perspectiva, el mundo es un gran conurbano. El mundo es un gran conurbano, el mundo es un gran, ¿qué podríamos decir? Un gran Ceuta, por decir lo que pasó estos días en España. Aparte estamos en un momento donde todos estamos medio como refugiados, somos todos conurbas. Total. ¿No? Somos todos gente desgarrada en una relación entre el centro y la periferia. No, Pedro habla mucho Muy de bueno. eso, ¿no? Todos somos el centro y la periferia de algo. Nosotros somos me parece a mí, una periferia rara. Y bueno, y el conurbano es como una raíz cuadrada, un núcleo de eso, ¿no? Es la gran falla en el doble sentido, algo que hace que lo que pretenden los que quieren solo que todo marche, como negocio, es el discurso del amo, ¿no? ¿Qué quiere un amo? Que la cosa marche. Bueno, hay algo que el conurbano no deja que cierre, ¿no? Y eso vale con la Argentina para el mundo, por eso siempre somos controversiales, contradictorios, por eso generamos rechazo. No estoy justificando, solo... No, me encanta. Espejo, ¿no? como espejo No, Por también. eso también Una nos vez cuesta más, tanto el espejo. encontrarnos a nosotros mismos como nosotros mismos. Porque ¿cuál es el problema? Otra vez, pongo la serie y la podemos alargar. Además, esta cosa, ¿no? Que a mí me parece Argentina como una especie de corazón del mundo. Solo que estamos en la loma, donde, para decirlo en términos elegantes, donde el diablo perdió el poncho. Voy a Totalmente. decir un poco Los más. últimos, de los últimos. No, hoy es el cumpleaños de Caetano Veloso. Mirá. ¿Por qué se llama Caetano Veloso? No sé. ¿Por qué se llama Cayetano? Ah, mirá Claro, vos. Porque le pusieron el nombre del día de su santo. ¿no? Exactamente. Que Caetano Veloso tiene una canción que se llama El culo del mundo. ¿no? Sí. Sí, o Cudo Mundo. Y tiene otra frase que yo siempre cito que dice Caetano, que es: visto de cerca nadie es normal. Entonces nosotros tenemos me parece una anomalía que es nuestra singularidad. Si ustedes abren ahora el Instagram de Factor Francisco, de paso que lo busquen. Ah, sí, Decilo, ¿cómo es? Decilo, por Creo favor. que es Factor.Francisco. Y si no, busquen Factor Francisco. Hay una cuenta vieja y Ahí lo enseguida la van a buscan. encontrar. A ver. Lo buscan los chicos afuera y El lo amigo ponemos en operador pantalla. lo busca, va a buscar, encontrar el último posteo. No sé si después se podrá mostrar o después en el corte. ¿Y qué van a ver? Van a ver una parroquia donde hay un cura en el momento de la consagración con la hostia, y adelante está arrodillado un chico con la camiseta argentina y el 10 de mes. Ah, lo vi, sí. ¿Y qué es ese lugar? No es acá en Avellaneda, es la Franja de Gaza. Tremendo. Y no solo hay una camiseta de Messi que uno se la podría encontrar porque es una especie de commodity mundial. Pero agrego una cosa más. Es El párroco de la Franja de Gaza es argentino. El párroco, el cura, Tremendo. es argentino. ¿Hablaba verdad? mucho Francisco Sí. con Ah, él? increíble. Era- Lo van a ver. Permanentemente, ¿no? Hablaba Acá lo veo. Francisco Es mucho. es aquel con el que Francisco hablaba Hablaba todas todas las Ahora noches. León también hablaba todas las noches. Pero me permite decir también otra para que nos provoque a nosotros. Acá ver, la estoy viendo. a ver, a No ver. es el padre Paco, ¿eh? O sea, Paco, un saludo al querido padre Paco. No, pertenece a una congregación súper, para decirlo también con una palabra tranquila, súper conservadora. Wow. Súper. Pero que está poniendo lo que hay que poner, ¿dónde? Ahí, en la parroquia La Sagrada Familia de Gaza, donde si miran la foto, si la buscan también, está la Virgen de Luján, es muy fuerte ver a la Virgen No, de Luján. chicos, me dan ganas de llorar, de verdad. Es tremendo, es Claro, tremendo. puede decir, bueno, eso es este país. Es este país complicado. Por eso digo que somos como una gran periferia, ¿no? ¿Y el conurbano qué es? El conurbano vuelvo al inicio, perdón que me fui un poco. Es como la gran falla, pero también como la gran falla tectónica del país, ¿no? Donde todo se mezcla. Para mí, porque ¿cuál es la otra gran cosa de Argentina? Me parece que nos cuesta porque nos desgarra. ¿Cuál es el nombre de la Espectacular esa de foto. nuestra identidad? Somos un país de incorporación. Somos un país de incorporación. Después
dadas las incorporaciones que hacemos, tenemos los quilombos que tenemos, ¿no? Y entonces no nos va la pureza, nos va la mezcla. Totalmente. Por supuesto. Por eso, si somos racistas, no somos racistas, en otros países no pueden creer que estemos tan mezclados. Tampoco es que somos, o sea, porque también hay que decirlo, no somos racistas, pero tampoco somos la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Total. No. O sea, porque no hay racismo, pero discriminaciones tenemos. Discriminación total. Nosotros total. la semana Pero es más pasada, clasista, sí, claro, siempre nosotros la decimos. semana pasada hablábamos un poco de esto y también me parece que es interesante tener tu opinión. Que si bien uno no puede decir que en Argentina no haya discriminación porque estaría mintiendo, la discriminación argentina tiene mucho más que ver con la clase Eso que con sí, una eso cuestión puede decir. racial, étnica. Que es lo que se nos acalla. determinante. Lo claro es el famoso negro de alma. No, no es negro de piel. O sea, no lo voy a discriminar por negro. Yo Sino que es detesto ese término. otra Todo cosa. bizarro. Pobres, ¿no? No, pero Bueno, claro, y- es así. Es el Sí. pobre, es Bueno, el lumpen el que. y la identidad política argentina ampliada y su núcleo, porque te guste o no, su núcleo es el peronismo. O sea, te puede gustar o no. Incluso cuando decís soy antiperonista, ¿qué estás reconociendo? Que el núcleo de la identidad argentina del siglo XX El está ahí. peronismo, sí, La totalmente. otra vez en un streaming me preguntaron, ¿Francisco es peronista o no? Y yo, bueno, otra vez. Vamos a preguntar. No importa, sea Sí, peronista, ah. sea Definir antiperonista. sus Bueno, ideas. ponele Puedo- que yo voy a- sí, ah. claro. Pero ponele, No sé. Bueno, le pasaba lo mismo a los Claro. chicos con los que hablábamos. Sea peronista, sea antiperonista. Francisco es un argentino del siglo XX que comprende este país. Entonces, esté donde esté, no necesitamos que sea peronista y nos diga, sí, chicos, soy peronista, les voy a cantar la marcha para que nos avale. No, Refleja la esencia contradictoria de este país. Exactamente. Me encanta. Hay una frase me gusta, leo mucho, entonces me gusta citar cosas. Hay un escritor francés, se llama Jean Genet, se llamaba, murió, muy contradictorio también, pero muy interesante, que escribió una obra de teatro, escribió muchas obras de teatro y hay una obra cuyo inicio a mí me gusta mucho citar, que dice así, ¿no? Se llama Los Negros, justamente, me acordé cuando vos lo mencionaste, Bruno, Les Negres, y empieza así. Quiero que alguien me diga qué es un negro. Y sobre todo quiero que me diga de qué colores. ¿No? O sea, Sí, entonces, totalmente. ¿qué es un peronista? Y sobre todo, ¿a qué partido pertenece? Totalmente. Que alguien me diga qué es un argentino y sobre todo, ¿dónde nació? ¿No? Entonces, me parece que ahí hay una cosa que, bueno, es nuestra... qué sé yo, ahora va a venir el Papa, ¿vieron? Sí. Yo no sé si hay que pedirle, estoy pensando que desde Factor Francisco lo tengo que hablar con Santiago, para que, a ver, si hacemos una campaña para que dé misas o para que quizás nos haga un exorcismo. Porque si alguien nos va a hacer un exorcismo va a tener que ser el Papa. Sí. No pudo ser Buenísima. Francisco. ¿no? Yo necesito, Pará. necesito ver eso. Escúchame, Necesito ver eso para así como vino el cura DJ, que haga algo similar, un exorcismo Claro, masivo. Capaz que hay que ¿No? pedir. Bueno. Y tira para atrás, así, y Total. después tira para Ah, adelante. espectacular. No sé, Aparte, somos- no sé si en otro país eso se vio, entonces si eso tiene que pasar acá. O sea, no podemos permitir que eso pase en otro lado. Me parece que sí. ¿Cómo la ves? Hablando, pues estábamos Claro, estaban sí. entre las preguntas, Sí, pero ¿cómo sí, es bueno. cómo es su visita? ¿Cómo es en general a ¿Qué veo? León? Digo, es un discípulo de alguna manera de la línea que Yo creo que representaba sí, Francisco. yo creo que sí. Yo tenía una amiga monja en el nordeste brasileño, no la tengo, pero hace mucho que no la veo, a María Valeria, que decía, ella decía, y los papas tienen que ser italianos porque saben cómo hacerlo. Bueno, Bergoglio era bastante Sí, italiano. tenía a su apellido, modo, era sin un duda. italiano de ultramar en muchos sentidos. Bueno, los argentinos somos un poco también Totalmente. el extremo en ese sentido. Tenemos esa característica mezclada con otras. Y respecto a León, bueno, es el sucesor de Francisco, creo que está en su línea, es distinto. Fue el elegido, ¿no? Por él también, Eso dentro dicen, de la línea de los que era tiene posible. coherencia. Creo que en sus grandes lineamientos claramente sigue a Francisco, por supuesto en otro tono. Creo que es injusto compararlo. O sea, Total. Sí, es También como es comparar difícil. a Messi con Maradona. Es que todo lo que chicos, venga va. después de Messi ahora también, Sí. por ejemplo, va a ser me muy parece difícil. que no. Son cosas que es no. inevitable, injusto y no sé si es fructífero. Ahora, si fuera fructífero, para mí, ¿en qué sentido lo es? Ahora vuelvo a León, pero me voy otra vez a Francisco. A mí me parece que a Francisco no hay que ponerlo tanto en una serie. Lo tendemos a hacer porque, a ver, entre nosotros. Sí. Sí, funciona mucho. Hay gente que dice San Martín, Rosas, Perón, Francisco. Bueno, puede ser. Pero, o varias así, ¿no? O en la serie de los ídolos contemporáneos. Totalmente. Pero a mí me gusta más, me parece que es más fructífero verlo a Francisco como una especie de, lo voy a decir de una manera más poética y de una manera más coloquial. De manera más coloquial como un fuera de serie. O sea, por eso es injusto Totalmente. comparar.
Es como comparar a Ronaldo con Messi. Pobre Ronaldo. ¿No? Sí. ¿no? Hay algo de eso. La manera coloquial es fuera de serie. Y por otro lado es, a mí me gusta decirlo así, Francisco es una especie, y sobre todo para nosotros, para los argentinos, una especie de estrella errante. ¿No? De algo que pasó totalmente insólito. Pedro siempre lo dice. ¿Quién iba a pensar que una vez Pedro Sí, Saborío, ¿no? nadie. Era un papa argentino? Igual nunca se sabe, ¿viste? A mí me gustaba decir cuando Francisco estaba vivo, el primero de los papas argentinos. Muy bueno, Porque bueno, si hubo uno, es mucho más difícil ir de 0 a 1 que de 1 a 2. Sí, es Eso hay verdad, que tener. totalmente. Eso es una realidad. ¿Y León qué es? Y eso con León es el segundo papa americano. El segundo es papa verdad. americano Y al en el hilo sentido encima. amplio. ¿Cómo? Y al hilo, consecutivo. Y consecutivo. Bueno, también te da para pensar cómo son los tiempos largos. Y aparte trae otra cosa compleja, no sé si controversial. Es norteamericano y es peruano. ¿No? Muy bueno. Complació también un poco al norteamericano que quería, estaba tirando ahí. También son como historias largas, ¿viste? La iglesia. La iglesia es una pesadilla, vamos a decir la verdad. Es difícil, es brava la iglesia. Pero tiene. Me siento profundamente representada con lo que estás o sea, es brava la iglesia. También tiene cosas hermosas. Sí, obvio. Digamos. No, y más en ese nivel, ¿no? Digo, también es la influencia que tiene la iglesia bueno, y la es rosca una institución por que ese tiene. poder. Ayer Sí, sí. en un programa de radio me preguntaban y decía, bueno, es una institución con muchos achaques. Igual desde el principio hay una frase que creo que está en una carta de San Pablo, que dice, llevamos este tesoro en recipiente de barro. En vasijas de barro. En vasijas de barro. Bueno, mucho barro, mucho barro. Dado que el tesoro parece que es importante, el barro es bravísimo. 2000 años de barro acumulado, desde el principio. Pero sí tiene una cosa, y voy a la virtud que me parece que tiene la iglesia y que invita a pensar, tiene una idea de tiempos largos la iglesia. Para que llegue un papa americano, que tuvieron que pasar? 510 años. Tremendo. Es mucho, es poco y no sé. Bueno, eso es lo que pasó. Y bueno, te da la pauta de eso y te ayuda también a vivir el presente. Ahora, León, no, decime. No, iba a hablar justamente. me ponen play. No, me encanta, me encanta. En línea lo que Me esto hicimos que correr un montón planteas de vos, preguntas. que tuvimos que esperar 500 años a esto, qué privilegio haber sido contemporáneos, ¿no? Claro, Increíble. sí. Por ese momento histórico. A este momento histórico donde estuvo Francisco y donde lo sigue León. Y yo creo profundamente lo que vos decís, que es muy difícil comparar. Es lo mismo, me parece que futbolísticamente hablando es como dicen, no, porque Messi hace esto, pero Maradona sí, bueno, y sí, chico, qué sé yo. Y sin embargo es un incomparable. sucesor, es un papa sucesor, también. pero bueno, obviamente va a ser distinto. Y va a ser distinto y al mismo tiempo, y yo creo que en parte por eso viene, hoy alguien me preguntaba, ¿por qué viene? Y qué sé yo, por qué viene, pero en parte viene, creo que podemos decir, porque viene a hacer el viaje que a Francisco le No quedó pudo hacer. pendiente o que Francisco no hizo. Y entonces nos va a servir, pues, Flor, me parece a mí, o nos puede ¿Y servir. por qué crees que no vino nos Francisco? podría servir para recordarnos que fuimos contemporáneos de Francisco. Sí. Y para terminar, yo siempre dije que Francisco, siempre me pareció, quiero decir, ¿no? No siempre dije. Siempre creí que Francisco no iba a venir. En mi concepto, digamos, este Yo hombre no también. va a venir. ¿Sabés que yo también? Él sabía, Qué loco, ¿no? creo yo, que no volvía nunca más. Era Paquilón. Que sería en Siempre lo Roma. sabía. Yo siempre sentía Era de corazón, Paquilón. yo pienso que en el fondo él también. Aparte, la vida de Francisco es un tango. En la letra del tango no cabía que volviera, salvo que volviera, lo voy a decir con una palabra fea, medio como un espectro, porque ahora vuelve. Total. Vuelve de manera, en forma Espiritual. de nuestra nostalgia, digamos, ¿no? Viste que nostos significan. Y va a ser seguramente una misa de su homenaje y, va a ser masiva, totalmente. ¿viste? Va a ser como el elefante en la habitación, ¿no? O sea, va a ser como en el buen sentido de la palabra, Sí, sí, sí. fantasma, ¿no? O sea, sí, nos va a hacer, entiendo. ojalá nos recuerde, y yo creo que lo que León diga, etcétera, lo vamos a ver a full. Aparte lo hace en cualquier país, mucho más. Lo va a hacer acá. Nos podría ayudar a tomar nota de que hemos sido contemporáneos de un compatriota, además, contemporáneo y compatriota, de un tipo que conmovió al mundo, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, que yo creo que hay, lo tengo ya escrito, vamos a ver cuándo lo publicamos, hay pendiente, la encíclica de Francisco a los argentinos, la tenemos que escribir nosotros con lo que No, me escuchamos. encanta, él. no puedo creer. Hablábamos con Santiago y tenemos ahí la nota, yo tengo
Teníamos una idea que es escribir nosotros la encíclica de Francisco a los marcianos, ¿no? O sea, ¿Puedo hacer una pregunta? Qué loco. Yo sé muy Más poco. o menos, te digo. bueno, pero después que decís, es como los chistes de gallego. ¿Viste que los chistes de gallego son sobre Sí. nosotros? Bueno, los marcianos somos nosotros. ¿Puedo hacer una Entonces, pregunta? la Porque encíclica yo a no los argentinos la sé, tenemos que no sé qué escribir es una nosotros. encíclica. Una encíclica, su nombre es carta circular, o sea, Ajá. por eso cíclica, ¿no? Es un tipo de documento La papal, doctrina de la vaticano. Iglesia, digamos. Es Sí, como la pero la doctrina. clase de doctrina que es sobre asuntos que no tienen que ver estrictamente con la fe, sino más con cuestiones sociales. Total. ¿No? Ah. Más abiertas. No, Pero la boludo, idea es por que- favor, investigá que sobre la hay doctrina social de la Iglesia. pastorales, hay cartas apostólicas, hay una cosa que se llama... ¿cómo Y Francisco es? nunca escribió- Motu Proprio. Sí, escribió. No, sí, Francisco Ah. escribió 4 o 5. ¿No? pero sobre Francisco. Ah, no, a lo que voy. un eje Lo que me social. parece que hay un mensaje que atraviesa todos sus documentos y todos sus gestos y un montón de señales que él dio de un montón de maneras que están dirigidas a nosotros. Pero no la va a sí, escribir, sin la duda. tenemos que escribir nosotros. Me encanta, Y me en ese encanta. sentido me parece, no es que él tenía que venir. No se trata de, bueno, ya no va a venir. Solo que nosotros sí lo podemos recibir. Eso está pendiente para mí. Eso está pendiente Bueno. y si me permiten decirlo así, dado el páramo en el que estamos, porque estamos en un páramo. Total. Un páramo no solo porque todo lo demás está mal, sino porque nosotros estamos mal. Nosotros. Porque encuentra, esta es mi mirada, perdonen si ustedes no la comparten. Lo que ha encontrado su límite no es lo malo que tenemos, lo que ha encontrado su límite es lo bueno que tenemos. No solo estamos mal por errores, por ley, etcétera. Estamos en el límite ¿por qué? Y porque existe el tiempo. Y porque las cosas llegan a su límite. Entonces, estamos en tal páramo que necesitamos una especie de estrella errante, barra papa, barra excepcional, ¿no? Y para agarrarnos de algo. ¿Van a venir de ahí todas las respuestas de Francisco de León? Claro que no. Pero sí hay algo. Hay una intuición de que ahí hay algo. Francisco me parece que se encargó de decirlo desde el principio para nosotros y para los argentinos que viven en otros países, en el sentido no de los argentinos en el exterior, sino para todos, ¿no? Como que hay que volver a lo esencial y en un punto buenísimo. empezar de nuevo. ¿Por qué la encíclica, León escribió una encíclica? Se llama Magnífica Humanidad, Magnífica Humanitas, ¿no? ¿Por qué se llama Magnífica Humanitas? Y en parte para recordar que hay algo magnífico en la humanidad. ¿Por qué? Y porque está destrozada. Claro. Porque no está garantizado que siga habiendo humanidad tal cual la conocemos. Todos lo sabemos. O sea, no hay que hacer Peter Thiel y Juan Grabois para saber que está cambiando la cosa. Total. Todos sabemos que hay algo de nuestra humanidad. No sé si alguno de ustedes tienen hijos, porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Porque cuando llega el final del día... Los 3. Porque cuando llega el final del día no sabemos qué va a ser de nuestras vidas y nosotros somos gente que más o menos nos podemos sentar un viernes acá a estar con micrófonos. Totalmente. ¿No? Y entonces, bueno, hay algo, me parece, del mensaje cristiano que también nos tendría que servir para ver. ¿Vieron cuando Perón dice, es en la comunidad organizada o en el modelo, que dice, ¿no? El peronismo es una filosofía sencilla, práctica, popular y profundamente cristiana. Sí, Sí. Le dice profundamente Comunidad organizada. cristiana. Primero no dice cristiana, dice Profundamente cristiano. sí. Con lo cual da que no es agregarles, viste que ahora hay una cierta tendencia, no sé cómo lo ven ustedes, cierta tendencia de agregarle sotanas al peronismo. Sí. Hay cierta tendencia. ¿No? Como que nos agarra, está bien, yo tengo muchos amigos curas, todo bien, pero no es eso lo cristiano. Los cristianos no son los curas. Aparte, nada más anticlerical que Francisco. Francisco era un tipo... Totalmente. Detestaba no al clero. Bueno, aparte del clero quizás Un sí. poquito. pero en Capaz ese un Pero poco. claramente el clericalismo. Total. Muy, Y entonces- muy el estilo Néstor, ¿no? Muy políticamente incorrecto, los mocasines, Sí, eso ¿no? es algo- También, digo, Claro, el paralelismo como de los mocasines de toda la sí, vida, disruptivo, ¿no? la humildad, ¿no? Que Sí, llevó al papado. A mí me pasa que justamente por eso tal vez yo planteaba que un tipo muy argentino, ¿no? Digo, que por fuera tal vez de las normas que estaban establecidas, pensaba cómo incluir a todos bajo su mismo núcleo. Tenía como el don, el mandato y la astucia y quizás el vicio, perdón, que en paz descanse, estoy diciendo que Francisco tenía un vicio, pero el vicio argentino que es la incorporación. Es incorporar. Claro, totalmente, a eso Incorporar, voy. Y Sí, la sí, incorporación, ¿qué pasa con la incorporación? Y la incorporación molesta, Sí. ¿no? Y es costosa también para los que ya estamos incorporados.
¿no? Sí, y te mezcla y te mestiza y digo, genera Bueno, eso. En eso... retomando esto y volviendo un poco a lo de las encíclicas, fue muy popular el afiche de Fratelli Tutti, de Hermanos Todos, de Factor Francisco. Seguramente todos los vieron en un momento. Y bueno, ¿qué pensás vos de esa encíclica en particular de Francisco? ¿De qué manera acerca esta encíclica Factor Francisco, que fue un gran puente en su momento? Desde donde yo lo llego a ver y desde donde lo hemos, más o menos en el marco de lo que hemos tratado de interpretar y pensar y estudiar un poco y también compartir con mucha gente respecto al pensamiento de Francisco, yo diría que Fratelli Tutti y una cosa que no es una encíclica, sino creo que es una exhortación pastoral que se llama Evangelii Gaudium, que es su programa de gobierno de la Iglesia, digamos, Sí. su propuesta para la Iglesia, son los dos documentos eje de Francisco. Si bien se hizo muy famosa, y es muy buena también, la habrán sentido nombrar, Laudato Si. Laudato Si, que es como la que primero hizo, porque hizo mucho eco, porque metió como una especie de jugada maestra en el mundo del ecologismo, el medio ambiente. Sí. también Y fue en muchas un marco preocupaciones pandémico también. Del norte, ¿no? Laudato Si entendido. Pero Fratelli Tutti para mí tiene mucho de nosotros. Es la más, para mí, desde mi punto de vista, es la más de él, ¿no? Junto con Evangelii Gaudium. Pero tiene un mensaje muy fuerte, muy nodal. Las encíclicas no las escriben 100% los papas, imagínense sino que, pero vos la Pero lees los ahí. lineamientos, digamos. Claro, pero vos ves ahí, ves el lineamiento y ves algunos núcleos que vos decís, esto solo lo pudo haber hecho Sí. Francisco, ¿no? Fratelli Tutti, es raro el título desde ya, igual que Laudato Si, porque tanto Laudato Si y Fratelli Tutti son los dos títulos tomados de frases de Francisco de Asís. Y ninguno de los dos nombres son en latín como suelen ser las encíclicas en general. Su nombre oficial es en latín. Claro. Populorum Progressio, Laborem Sí. Exercens, Magnifica Humanitas. Después se traduce. Pero Laudato Si y Fratelli Tutti es italiano antiguo. Es como hablaba Francisco de Asís, que no hablaba en latín. Hablaba en italiano antiguo, o sea, en lenguaje popular. Increíble. De hecho, el Cántico de las Criaturas, que es el que dice Laudato Si, está prácticamente considerado el inicio de la poesía italiana, en el italiano que se acerca al actual, que no es el mismo, pero... ¿no? O sea, es una cosa de hablar en el lenguaje del pueblo. Entonces vuelvo a Fratelli Tutti. Increíble. A mí me gustaba decir también Fratelli Tutti y nos gustaba decir el Factor Francisco. Es la única, solo un argentino podía hacer una encíclica con nombre de cantina. Sí, Claro. totalmente. Tiene algo, Totalmente. yo creo que fue elegido también el título por su musicalidad, que Sí. además es Fratelli. una Fratelli musicalidad del italiano que también es global. ¿No? ¿Y de dónde viene esa musicalidad global del italiano, cierto carácter italiano? ¿Por qué San Francisco de Asís es el patrono de Italia? Porque es el patrono de Italia. Y porque mostró en un momento, hace un montón de tiempo, hace 800 años. En octubre se cumplen 800 años de la muerte de Francisco de Asís. Pero vos podés ser cristiano, no cristiano, pero vos es como Maradona, ¿no? O te puede gustar el fútbol, no, pero algo te mueve. Y Te decís, sí, Francisco obvio. de Asís es un santo muy popular, pero popular no en el sentido de que la agarra el pueblo y es el eternauta de... No, es popular porque conmueve a cualquiera, ¿no? Y yo creo que Francisco no por nada se pone de nombre Francisco. Y me parece que los dos tienen el mensaje de volver a lo simple del pueblo. Hay una parte de Fratelli Tutti que dice, es muy lindo, son tres parágrafos, ¿no? Tres apartados, 77, 78, 79, lo pueden googlear, que tiene de subtítulo Recomenzar, que para nosotros, Hay que vos me preguntabas, Meli, recomenzar de nuevo. ¿qué pensamos de esa encíclica? Esa encíclica para nosotros es central, y dentro de esa encíclica esos tres párrafos son tremendos, ¿no? Y ya antes me lo sabía casi todo de memoria, pero empieza diciendo, es posible la primero dice, todos los días se presenta una oportunidad. No esperemos de los dirigentes lo que corresponde a nuestro propio ámbito de responsabilidad. En el medio, antes de decir corresponde a nuestro ámbito de responsabilidad, agrega algo así como, sería una estupidez esperar de los dirigentes. O sea, sería una falta. Nos corresponde a nosotros y todos los días se presenta una oportunidad. Y después hay otro, el del medio, que dice, es posible recomenzar de a uno y de abajo,
desde nuestro lugar hasta el último rincón de la patria y el mundo. Y en un momento agrega, esa es una argentina. Digo que casi me lo sé de memoria también. Agrega esto, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Impresionante. Ahí hay algo que me parece que vale la pena. Si el público tiene ganas de buscar o después lo pueden poner en los comentarios. Toda la encíclica. Toda la encíclica es linda. Pero puntualmente ese eso núcleo sí. es una especie como de manifiesto, diría yo. Sí, ¿no? De verdad. concentrado. Que si uno logra, por suerte no lo tiene tanto. A veces el lenguaje religioso y el lenguaje de las encíclicas se hace medio farragoso, porque el lenguaje religioso está cubierto de retórica, ¿no? Pero nos gusta el Indio Solari, así que. ¿Cómo? Nos gusta el Indio Solari, así que estamos acostumbrados. Hay algo de ahí. Bueno, es así, ¿no? Sí, Porque total, aparte, total. con Francisco, como con el Indio Solari, y como el indio con la cultura culta, digamos, uno establece una relación, el otro día lo hablábamos con Pablo Semán, una relación epigramática. ¿Qué es una Totalmente, relación epigramática? Vos del indio no te sabés todas las letras, Pero no hay todas vivir, dicen, está puesto acá abajo en el centro cultural. Vivir solo cuesta vida. Sí. Claro. O sea, y nada, y así como esa, que cada ricotero tiene sus propios misterios del rosario con la Totalmente. ¿no? Increíble. Me Y encanta con esta Francisco analogía. también. Ahora yo creo que hay que darle una vuelta porque también hay un problema con el pensamiento de Francisco. Un problema, o una cuestión, no sé si es un problema. Viste, no basta quedarse con el hagan lío, nadie se salva solo. O sea, no basta, está bueno. Igual, viste, qué sé yo, nadie se salva solo y más o menos, hay que pensarlo. Lo que no lo tenemos que hacer es transformarlo en una consigna cristalizada. Claro. O banalizada, a mí me gustaba decir para provocar. Bueno, Francisco nos dijo hagamos lío y nosotros qué hicimos, y un pesebre viviente. Y está bien, a mí me gustan los pesebres vivientes, pero no decía eso. Yo tenía mi criterio en las charlas que daba, y lo tengo todavía, es decir, ¿cuál sería un lío que responda a lo que Francisco dice? Un lío que le moleste a él. Claro, es verdad. ¿No? O sea, si te dicen hagan lío, bueno, Sí. el lío, bueno. Poner en crítica lo establecido, o sea, es digamos. establecer, claro, ¿no? Porque en ese sentido me parece que a Francisco se lo ha citado más que comprendido. Como que nos hemos apresurado un poco a digerirlo. Eso me parece que pasa. Y hay que saborearlo y masticarlo más. O quizás hay que servir la mesa de nuevo. Está buenísimo. Me gusta. Está buenísimo que. Como y por eso- ahora se va a hablar de papas hasta que venga León, capaz que estos 3 meses pueden servir No, para yo eso. ¿Cuándo es coincido que viene perfectamente. León? Noviembre. En noviembre. Noviembre. Del 8 al 11, ¿no? Entonces, hoy justo lo hablábamos con Santiago, ¿no? Hay que, me parece que con la Avenida de León, 3 cosas, 3 o quizás 4, ¿no? Una, volver a leer a Francisco y escribir el mensaje pendiente. Tenemos como que tomar nota de lo que Francisco nos dijo. Conversar con León. Viene a conversar, hay que escucharlo en el exorcismo, en lo que sea que vaya a hacer. Amo la idea del exorcismo, me parece espectacular. Y después tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Va a ser fuerte. Hay una sed de encontrarse. ¿No? Y bueno, ojalá genere eso. Después, qué sé yo, va a haber mucho protocolo, las visitas papales tienen muchas dimensiones, ¿no? Pero bueno, en el medio de eso creo que hay que tratar de escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué me parece a mí? Que el mensaje cristiano, codificado y decodificado y retransmitido por Francisco, y creo que también por León, para este momento de todos que estamos tan rotos, tiene algo que decir. Tiene algo que decir. Si uno le saca la retórica, el mensaje cristiano tiene algo que decir, ¿no? Bueno. Es lo que creo que Francisco vino a recordar, ¿no? Como ir a lo esencial. ¿A qué se debía lo de los mocasines, los de vestir simplemente, etcétera? A mostrarse, o sea, desde el principio. Sí, de sacar los lujos, ¿no? Claro, de toda desde ir la a vivir a la hospedería del Vaticano, Marta. que les Sí, aseguro, sí. nosotros tuvimos ahí, les aseguro que es de una sencillez. Ni que la no se piecita, ¿no? imagina, Sí. Es muy sencilla, hasta sus últimas apariciones en poncho, en frazada, ¿vieron cómo Tremendo, aparecieron sí. esas Totalmente. imágenes terribles? ¿Cuál es el mensaje? Y bueno, vayamos a lo esencial. Vayamos a lo esencial. Entonces preguntarse, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? ¿No? Y bueno,
Qué interesante esta paradoja, porque también, hace poco tiempo se cumplieron 2 meses sin el indio, y hace unos días había un chabón que yo leo bastante que decía, el indio no sé, nos predijo de que iban a aparecer chabones como Elon Musk, que iban a, digamos, gobernar democracia sin la necesidad de estar como presidente. Nos predijo distintas cuestiones sociales que fueron sucediendo, y los últimos años nos habló del amor, y es como, bueno, tal vez en realidad nos está dejando un mensaje para justamente cuando él no esté, y justamente que en el caso de Francisco tal vez es exactamente eso. Tal vez los mensajes de Francisco también tienen más que ver para la posteridad de su desaparición que tal vez en el momento también él es estuvo. Es como nuestro drama, ¿no? Que terminamos de entender a nuestros líderes y dirigentes después de que se fueron. Eso estamos medio preocupados por eso. Quizás totalmente. Es inevitable con los grandes, lo que no quita que creo tanto con Francisco como con Diego, como con el indio hubo una recepción intuitiva, o sea, como de un nivel con la racionalidad propia de la intuición, o sea, no irracional. Sino con la racionalidad propia de la intuición. Totalmente. A mí me gusta decir, a veces el pueblo no sabe, pero es sabio. No porque siempre le acierte, pero hay una sabiduría que está ahí. Y creo que los que escucharon al indio sabían, cuando alguien dice, vivir solo cuesta vida, vamos a dar vuelta a la frase. ¿Cuál es una vida que vale ser la pena vivida? Una que cueste. Claro. O sea, que toma riesgo, que paga el costo de vivir, no que consume. O sea, no porque haya que consumir o no algo, sino que paga el costo. Ahora, para la política, ustedes hablan mucho de política, etcétera. ¿No pasa un poco que tenemos un peronismo que no paga el costo de ser peronismo? Totalmente. O una política que como que no pone su cuarto de carne de libra. Tenemos sí, hay mucho dirigente que no quiere pagar el costo de ser dirigente, sin duda. ¿No? Y nos cabe a nosotros mismos. Lo hablamos también, siempre. ¿no? Mismo la frase esa. Lo que nos pasa. En ese sentido, perdón, me desvío, me engancho con esto. A mí me parece interesante, no sé si es la palabra. Me parece que hay que atender al hecho de que Milei haya elegido a Francisco como su enemigo, digamos. Totalmente. Atacar. Fue el primero, aparte, si no me equivoco, medio... Volvemos a ver esta cuestión del espejo. Después Francisco le dio una voltereta, la abrazó, porque aparte... Qué bien. Lo deliró. Cuando todos hacíamos estupideces cuando éramos chicos. Y también con el mensaje de decir, bueno, esta es mi mirada sobre el tema Milei, porque somos contemporáneos de ambos, hay que decirlo, ¿no? Sí. Contemporáneos de Francisco y también contemporáneos de un momento de la Argentina donde se pudo decir que la justicia social es una aberración. ¿Eso es una barbaridad decirlo? Sí, es una barbaridad. Nos indignamos un montón. ¿Alcanza con indignarse? Para mí no. Para mí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que hace que sea posible en este país de la justicia social que se diga, y quien lo dice después de ser elegido presidente, que la justicia social es una aberración? ¿No? Y entonces, nada, ¿cómo? No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo tampoco sé si yo estoy de acuerdo. ¿Cómo? Pero me lo planteo, ¿no? O sea, me viene. Decir, bueno, ¿cómo abrazamos ese espejo distorsionante y tremendo y horrible que es Milei o el mileísmo respecto a nosotros? Totalmente. ¿Cómo le encontramos una vuelta que no sea decir esto lo vamos a expulsar? Capaz que hay que hacerlo, no lo sé. Yo creo que igual... Te digo una cosita más, Flor, perdón. Porque es como el misterio del mal. O sea, me parece que más interesante que decir que Milei es malo, podríamos decir que es malo y palabras más groseras al respecto, como todos sabemos, pero lo que se refleja en Milei es el misterio de nuestro mal, ¿no? Y es un mal nuestro. No es solo la derecha internacional y cosas. Todo eso, es nuestro presidente. Por supuesto que está, pero es nuestra versión de eso. Viene mucho más de nosotros que de afuera, esa es mi opinión. Después funciona como engranaje para en otros lugares. Hasta inclusive Macri en su momento, sabiendo quién era Macri y todo lo que había hecho, y viniendo de Cristina, ¿no? Digo, esto de lo paradójico de venir de Francisco y digo, elegir, porque probablemente millones de argentinos se ven referenciados o representados en la figura de Francisco y en su legado, digo, como el argentino más importante de la historia, sin lugar a duda.
digo, como que a veces no hay esa conexión, ¿no? Digo, nos pasaba los festejos de los partidos, o inclusive consigna la de las Malvinas, digo, por ahí hay consignas transversales que a uno se encuentra y se abraza con esos, cuando por ahí en lugar después, viste, bueno, terminan eligiendo mal y terminan votando a la gente que representa intereses completamente diametrales opuestos. Sí. ¿No? ¿Por qué pasa eso? Digo, ahí no hay, ¿Por qué funciona, no? ¿O por qué no está esa interpretación? Digo, ¿por qué no supimos aprovechar e interpretar o por ahí los tiempos, como decías vos? Digo, ¿cuál es la explicación que se te ocurre? Volviendo a recordar que no soy teólogo. No, bueno, pero quizás un poco, pero yo suelo decir esto, ¿no? Yo creo que si de nosotros somos una generación, más allá de que yo soy más grande que ustedes, compartimos como generación que tenemos más o menos las mismas preguntas. No sé si la misma respuesta, porque respuestas no tenemos muchas. O certeza, respuestas tal vez sí. Certeza. Claro, bueno. Respuesta. Te la debo. Te voy a decir así, respecto a eso yo lo diría así, ¿no? ¿Qué me parece cuál es nuestro desafío? Tenemos muchas réplicas y reacciones, pero pocas respuestas. En mi opinión, no hay que replicar, hay que responder. Es verdad. Replicar es fácil, es como la gramática de se replica. Sí. En todo sentido, ¿no? Pero responder es difícil. O sea, ¿cuándo le vamos a ganar a Milei? Cuando en vez de replicar podamos responder. Responder como con responsabilidad. Responder de cómo es que esto llegó a ser gobierno en Argentina. Tenemos que responder de eso. ¿Van a responder otros? Bueno, sí, habrá que hacer que respondan. Pero si no respondemos nosotros, nunca vamos a volver. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que codificar también para poder responder. Yo lo veo así. Pasó Ganarle las elecciones a Milei es lo más fácil que tenemos para hacer. Sí. No porque sea fácil en sí mismo. No, se entiende. ¿No? O sea, porque eso pertenece a la oscilación electoral, puede ir y venir, no la tenemos fácil. Pero de todas las cosas que, dicho al revés, ojalá lo que hubiéramos perdido fueran las elecciones. Totalmente, no, es que nos extraviamos en otras cosas, ¿no? Nosotros creemos profundamente que ese es el debate. Digo, que el debate no está solamente en cómo se gana, sino es qué pasa después y qué haces justamente con lo que hace, con ganar, digamos, cómo gobernás en esta situación y qué respuesta das en esa situación. Incorporamos y subordinamos y transformamos eso que también es parte nuestra, ¿no? Eso que es un mal y que refleja cosas muy jodidas, etcétera. Y bueno, es como nuestra sombra en un punto, ¿no? Y aparte hay gente que tiene que ver tal vez más con lo político. Digo, ¿cómo abrazás al que tal vez pensó hace 4 años atrás que esa era la solución y ahora la está pasando muy mal? Digo, y hay una cuestión ahí de, no sé si cristiana, pero tal vez Meli me sabe explicar mejor en ese sentido, si es un buen concepto. Digo, hay una cuestión cristiana ahí del entender al otro y abrazarlo independientemente de la diferencia y en la necesidad del mal momento que estamos atravesando. Sí, entonces retomo, Flor, con eso que vos decís. Creo. Y después agrego lo que iba a decir antes, tratando de hacer un poco de teología. Una respecto a esto de abrazar. Voy a recitar una cosa que me dijo a mí una vez uno de los padres de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, peruano, un gran teólogo, que me decía así: mira, Néstor, me decía, el Evangelio dice que hay que amar a los enemigos. Y entonces yo lo que te aconsejo es tener siempre por lo menos uno, ¿no? O sea, lo decía él, que era un tipo muy perseguido además porque lo acusaban de marxista y cosas por ser teólogo de la liberación. Eso por un lado, ¿no? O sea, el mensaje cristiano no es no tener enemigos, es amarlos. Totalmente. Y amarlos no es mimosearlos, ¿no? Ni esa es una. Pero la otra que quería decir es esta, ¿no? Que yo creo que si de algún lado, qué cosa rara, me siento raro diciendo esto acá en un streaming, si de algún lado nos habla Dios a los argentinos, llamemos Dios a lo decisivo para nosotros. No al señor de barba pintado por Miguel Ángel, sino, ¿no?, a lo que sea. Y nos habla desde esta tormenta, no nos habla desde las cosas lindas, de la Argentina floreciente, desde la marcha peronista. No. ¿De dónde nos habla? Y nos habla, ¿qué refleja Milei? Una herida argentina. Mejor, peor que nosotros, la refleja. Con fines nefastos, nefastísimos. La refleja. Refleja nuestros límites. Yo tengo un cuadrito que me hice más de filósofo que de teólogo, sobre las cosas que, como dicen los chicos, salen mal en sal. Mal en sal. Entonces son 4 cuadrantes, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me digo esto? Y trato de ubicar ahí las distintas cosas, ¿no? Las cosas mal en sal o resultan mal, y bueno, porque encontraron su límite. ¿Por qué encontraron su límite? Y porque existe el tiempo, gracias a Dios.
¿no? Son históricas. El peronismo es histórico. Totalmente. A mí me gusta decirlo así. Es eterno pero no inmortal. ¿No? Totalmente. O sea, es eterno pero no inmortal. ¿Por qué es mortal? Y porque en cierto tiempo va a estar vivo. ¿Para siempre? No sé. Podría... Bueno, eso tiene el límite las cosas. ¿Por qué tiene el límite? Y porque están en la historia. Están en el tiempo. Segunda parte del cuadrante. Equivocaciones o errores. Y claro, ¿cuántos streaming tenemos que hacer? Transmitimos hasta mañana. Que los hay, no porque nos vayamos a pegar latigazos, pero capaz, los hemos tenido, claro que los hemos tenido. ¿Por qué? Y porque hemos actuado. Quizás hemos tenido más de los convenientes y quizás nuestro gran error para mí es no poder reconocer con franqueza nuestros errores. ¿No? Segundo cuadrante. Tercer cuadrante, bueno, no está ni bien ni mal, pero te derrotan. Así es la vida, ¿no? O sea, las relaciones, viste, a veces pasa, sos una persona maravillosa, tenemos el mejor proyecto del mundo y ahí perdimos. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué gana la derecha? Y porque llamamos derecha a lo que gana. O sea, lo que termina ganando, ¿no? Es así, ¿no? Cada tanto nos derrotan. El famoso García Linera, luchar, vencer, caerse, levantarse. Exacto. Hasta que se acabe la vida. Pasolini, viste, que era un católico homosexual marxista italiano, director de cine y escritor, decía, hay que educar a las generaciones en las verdades de la derrota. A mí me gustaba decir, cuando teníamos el Frente para la Victoria, me gustaba decir, tengamos para todo, para la victoria, para la derrota, para el empate, para todo. Porque, ¿no? Si no es verdad, es muy exitista además, ¿no? Y hay Igual el argentino. Y hay algo de muy nuestro exitista. exitismo. Eso. El argentino es eso. Y el último cuadro, entonces, los límites, errores y equivocaciones, la derrota y después mala suerte. Claro, también. Mala suerte, El tiro en el palo. azaroso, mala suerte, misterio, lo que no sabemos, lo que... Lo inexplicable. Viste que Maquiavelo decía fortuna y virtud y fortuna. La fortuna es un poco, bueno, nos tocó esta etapa. Y Del a mí me éxtasis parece a la agonía. que hay que prepararse para hacer, como lo quieren llamar, peronismo, justicia social, argentinidad, cristianismo acá, ser humanidad acá, en cualquier escena política. En cualquier escena política. Y ahí vuelvo. Ahí me parece que el mensaje cristiano, que es me parece muy composible, se compone muy bien con el mejor núcleo del peronismo, tal cual lo pensó sobre todo Perón. Porque eso Perón, vos hablás de excepcionalidades argentinas, me atrevería a decir incluso, y creo que si Francisco lo hablara en confianza quizás suscribiría también, Perón es todavía más excepcional que Francisco. Mirá lo que te digo. O sea, Puede ser, yo lo creo. Totalmente. En capacidad de pensar. Quizás son la misma persona en dos, no sé, o sea, para decir las No, cosas yo te abrazo a tu Dos fuera de concepto. serie. Dos fuera de serie. Pero son dos fuera de expresiones, serie. son dos expresiones de algo que tiene un punto Muy en trascendente. común. Es que lo de Perón no se puede creer realmente. De nuestra singularidad. Sí, totalmente. Del ser nacional, de la Y identidad. al final voy a decir la blasfemia que quería decir, una palabra muy difícil entre nosotros, que Bergoglio cuando estaba la decía mucho y no lo queríamos. Perdón. ¿Qué significa el perdón en la política argentina? Es difícil. Y sin embargo, hay que pensarla. ¿Esto qué significa? ¿Que hay que perdonar a Troche? ¿Perdón significa impunidad? No. No queremos que signifique impunidad. Recién cuando hablaba Coco de... ¿No? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significaría perdonar de una manera coherente con nuestra historia? Es bravo, ¿no? ¿Yo lo tengo resuelto o no lo tengo resuelto? No, está buenísimo. Pero hay algo ahí, me parece, yo creo que Perón estaría de acuerdo con esto del perdón. Sí, total. ¿Qué pasa? ¿Dónde está agarrado? ¿Dónde está perdón en nuestro léxico político? Ni olvido ni perdón. Sí, yo estaba pensando Ahí, ¿no? justo en las leyes de Por eso obediencia cuando vida. Bergoglio decía reconciliación, a mí me parecía horrible, ¿eh? Y aparte me sigue pareciendo. Lo que hacía Bergoglio ahí, yo no estaba de acuerdo. Y sin embargo, digo, bueno, esto que me molesta, esto tengo que pensar. Hay que pensar lo que nos jode. Sí. Porque si no, ¿qué pensamos? Y las consignas, está bien. Pero, o sea, a las consignas hay que pensarlas de manera jodida. Esa es mi opinión. O sea, hay que esforzarse, no siempre, porque si no tampoco nos vamos a enroscar tanto. Pero ese es el desafío de la generación más de ustedes que la mía también, Me gusta. digamos. Sí, bueno, tenemos que esto que parece que no cierra por ningún lado, ¿cómo le encontramos una vuelta? Y es parte de la discusión en la que estamos metidos. Es eso, ¿no? Y entonces, a mí me parece que en eso, el pensamiento, pero también la figura tan astuta y al mismo tiempo tan,
¿cómo decir? Tan cariñosa, tan esa cosa de Francisco, muy, muy humana, ¿no? Etcétera. Muy cercano. O sea, tanto su pensamiento como esa cercanía, pero no es una, viste, no sé si ustedes lo ven así, no es una cercanía de euforia, así, es una cercanía con astucia. Vos escuchás los chistes de... Sí. Lo hablamos mucho con Pedro, con Saborido. Los chistes de Francisco alto facto, son increíble. como para desconcertar. Increíble. Es un gran desconcertador. Increíble. ¿No? Y Francisco, esto a lo mejor es un lugar para ubicar el tema del perdón. Porque siempre que pensamos en el perdón, estamos pensando, bueno, si nosotros perdonamos a nuestro enemigo, etcétera. ¿Qué dice Francisco? Lo dice desde el primer momento de su papado, lo dice en su primer Angelus, unos días después de ser elegido. Lo cuenta con una anécdota que dice, él lo pone en boca y seguramente estuvo, y él lo recoge de ahí, de una señora, de una viejita que viene, le dice, ¿no? Y que lo que la viejita le dice es, Dios no se cansa de perdonar. ¿No? Entonces, cuando vos te pones en la cosa de Dios no se cansa de perdonar, la viejita le dice, él cuenta que la viejita le dice, somos nosotros los que nos cansamos, Dios no se cansa. Traduzcámoslo a un lenguaje más secular que va a ser más fácil. No sé si va a ser más fácil, pero para agregar. O sea, lo que siempre es posible recomenzar. Siempre es posible recomenzar. Volvemos a Fratelli Tutti. Y hay algo de eso. ¿Y Fratelli Tutti? ¿Qué es lo de Fratelli Tutti? Es otra. Que Fratelli Tutti no es decir, vos sos hermano con los que te quieren. No con todo. Vos sos hermano con tu enemigo, con el que no te quiere. Creo que está, ¿no?, en la dimensión universal de la fraternidad. Y el subtítulo de la encíclica es sobre la fraternidad, y esta también es una argentinada, y la amistad social. ¿Viene de qué tradición política viene lo de la amistad social? Del peronismo. ¿No? Sí. La refleja, va y viene entre el cristianismo y el peronismo, pero viene de ahí. Porque la amistad es mucho más difícil que la fraternidad. Porque la fraternidad es la igualdad abstracta, o sea, es lo que es en el trilema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Es la del ciudadano. Sí, un poquito más de tolerancia. Pero el de amigo, claro. El de amigo es más difícil. Termina siendo eso, como una tolerancia. Claro, amigo es un poco más picante. Bueno, a un amigo le perdona todo. Claro. Totalmente. Es bravo, yo con esto que estoy diciendo, no estoy promoviendo ¿cómo se llama? El indulto generalizado, pero hay algo ahí. Hay algo ahí para elaborar con realismo, ¿no? Sí, es fácil realmente. decirlo así, que a mí me interroga eso. Me interroga. Y después esto. En eso está bueno ser católico, porque cuando vos sos más o menos católico, pecás y después te perdonan y empezás de nuevo. ¿No? O sea, sí. Es una vida más. Claro. Digo, yo no me confieso mucho ni nada, pero si te querés confesar, te confesás y no hay que Estoy latigazo, etcétera. No. Pero ese signo de qué sabiduría hay puesta ahí. Bueno, es que hay un reconocimiento de que los pecadores, los pecados, las pifiadas, e incluso las peores, bueno, si se asumen, se puede empezar de nuevo. Con una cosa más. Cuando Francisco dice todos, se refiere a no una vez todos, sino a todos. ¿No? Todos. Para mí esas 3 T son más importantes que las 3 T de tierra, techo y trabajo, que son muy importantes. Son importantes porque tierra, techo y trabajo, más allá de que sea una consigna de los movimientos populares, no se refiere a la política de barrios populares, no, se refiere a lo más esencial del hombre. Los 3 derechos, ¿no? Totalmente. universales. Lo más esencial del hombre, previo a los derechos, ¿no? O sea, lo que está antes que todo derecho. Poder trabajar, poder tener un lugar donde vivir, estar sobre el mundo. Pero él le agrega la otra, que en la segunda mitad del papado le mete, ¿no? Todos. Aparte en la iglesia cuando decís 3 veces algo es porque hay que decirlo 3 veces, ¿no? Y bueno, ¿qué es todos para los argentinos? Tremendo, ¿No? Néstor, impresionante. Bueno, algo de eso. La verdad, Néstor, nos encantó tenerte y Hermoso, esperamos para también que en 800 noviembre, claro, nos encantaría en noviembre, cerca de cuando venga León, también tenerte y poder charlar también de la visita. Invítennos. Por favor. Dale, Invítennos sí, porque por ahí pueden entendemos venir. que hoy lo estuvimos trabajando eso. Hay que prepararla esa visita. Sí, totalmente. O sea, hay una frase del Evangelio y con esto cierro, ¿no? Que dice, no son los que dicen Señor, Señor,
sino los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús, ¿no? Entonces, podríamos decir para la visita no son los que digan León, León. Y también podríamos decir, no son los que dicen Perón, Perón, sino los que De hecho, realmente eso lo decía Perón. realmente podamos hacer lo que hay que hacer, digamos lo que digamos, ¿no? Entonces, aprovechar ese momento de encuentro que va a ser masivo además, y también va a ser una oportunidad de expresar lo que una gran parte de los argentinos pensamos, aunque no gobierne este coso. Totalmente. Me encanta el nombre de Coso, porque aparte lo usó Lula, así que queda espectacular. Exacto. Te agradecemos mucho, Gracias a ustedes Néstor. por la Muchas invitación. gracias, Néstor. Un honor. Gracias. De Fractor Francisco. No